para ser, tú tienes también que aparentar lo que eres. O sea, si la apariencia no está en relación con lo que eres, entonces hay algo que no está funcionando ahí. Es verdad que también en ese abaratamiento de costos hay muchos artistas que probablemente vayan a padecer pérdida de trabajo. En una exposición en el trabajo, por más que sea un trabajo común y corriente, también se aparecen vivencias que pueden tocar no fondos tan terribles, pero sí pueden minar la estabilidad emocional de una persona. Bienvenidos a un nuevo programa de Habla Pro. Hoy estamos en un lugar distinto, estamos en la casa de uno de los actores más conocidos también en el medio. Lo hemos visto en diferentes producciones nacionales y también es director y fundador de La Vaca Multicolor. Estamos hablando de Fernando Luque. Muy amables, gracias. Muchas gracias por permitirnos grabar aquí en tu casa. Sí. Quería comenzar preguntándote qué significa para ti como persona todas estas producciones que has podido realizar. Bien, para mí el trabajo del artista, de alguna manera también he ido redefiniendo qué es para mí hacer arte a lo largo de los años, pero para mí siempre ha sido una búsqueda y un servicio tanto a la comunidad como también una búsqueda de la verdad, ¿no? Y creo que a través de las obras que he hecho y de los personajes que he hecho, mi intención ha sido siempre encontrar una verdad humana profunda que yo pueda compartir a través de las obras que he hecho, ¿no? Tanto como director, como actor, como gestor cultural. En general siempre trato de orientar y subordinar el arte a una búsqueda espiritual. Qué interesante y profundo lo que nos comentas. Y dentro también de este proceso nace un proyecto tuyo personal que es La Vaca Multicolor. Sí. ¿Cómo nace esto y también qué es lo que querías lograr? Bueno, en la misma línea que te comento, yo empiezo La Vaca Multicolor como una escuela de teatro, que es lo que es, pero al mismo tiempo, como yo siempre tuve no solo inquietudes filosóficas, sino además también estudios filosóficos, entonces en realidad la Vaca Multicolor es una escuela de teatro y es una escuela de filosofía y de pensamiento, ¿no? Evidentemente es una escuela de teatro y de pensamiento, pero es un pensamiento subordinado a la práctica teatral. Claro. Tampoco es que produzcamos filosofía en La Vaca Multicolor, al menos no por el momento. No es que yo enseñe filosofía, pero sí he estado construyendo una filosofía alrededor del arte y alrededor de lo que debería ser el arte, y eso debería traslucirse, y me parece que se está logrando poco a poco en las obras que realizamos. Entonces hay una escuela de teatro que en realidad es una búsqueda de una estética. Una estética es una técnica sumado a un pensamiento. Cuando tienes una técnica, es decir, una manera artesanal de realizar una obra de arte, y además tienes una filosofía detrás, lo que tienes es una estética. Entonces estamos tratando de construir una estética hace varios años. Creo que estamos en el buen camino. Esa estética es barroca, es católica, es sacramental y está al servicio de la búsqueda de la verdad y de la belleza, con B grande. Qué bonito todo lo que nos comentas porque el trabajo del actor va más allá de la producción final que vemos nosotros como espectadores, porque hay un trabajo de lectura, de investigación, y la filosofía va mucho de la mano. Sí. Entonces es algo que las nuevas personas que quieren estudiar deberían también potenciar, ¿no? El abrirse a más, a ver más allá de lo que es el ser actor, ¿no? Efectivamente, o sea, uno puede acercarse al arte y a grosso modo hay matices, por supuesto, hay intersecciones, pero podríamos decir que tú puedes utilizar tu técnica artística para realizar entretenimiento. Si ese entretenimiento es bueno y está orientado, digamos, a vehicular valores positivos, pues en buena hora, ¿no? Pero sí hay otro tipo de arte que ya no está buscando entretener, sino que está buscando que a través del proceso artístico se revele la verdad. Y ese proceso es lo que a mi juicio hace que el arte, digamos, cobre otro nivel, ¿no? Y eso es lo que buscamos en La Vaca Multicolor. No es que no enseñemos a cómo entretener, es parte de. Claro. Es solo que además también nos preocupamos porque a través del proceso artístico uno encuentre
verdades espirituales lo más profundas posibles. Y de todo esto que me estás comentando, ¿qué podría, por ejemplo, en el mundo corporativo, copiar un líder para también buscar la verdad desde su posición, no desde la parte artística, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que un líder corporativo lo que necesita es primero preguntarse de manera personal y seria qué cosa es la verdad, qué significa, me lo he preguntado antes, estoy tratando de estar al servicio de eso, sí o no, y en función de eso empezar a reordenar su conducta y por tanto también su conducta en el ámbito corporativo, ¿no? O sea, al final lo que va a devenir orgánicamente es una conducta más correcta, más piadosa, más empática, más amorosa también, y no por ello menos firme y menos clara y menos eficiente, ¿no? Sino que va a tener una perspectiva más amplia a partir de esas preguntas que tienen que ver con, digamos, la salud de tu propia alma, ¿no? Muy interesante esa reflexión que queda también para la gente que nos está viendo y que tal vez no es actor, no está en el medio, pero tiene que reflexionar con una pregunta interna. Sí. Sé que entrenas actores, pero ¿alguna vez ha llegado alguien que no está en el rubro o en el medio, pero quiere aprender a desarrollar alguna habilidad? ¿Qué buscan realmente ellos? En muchos casos hay mucha gente que va a talleres de teatro con el deseo legítimo y razonable de desarrollar sus habilidades blandas, es decir, de mejorar su capacidad comunicacional, capacidad de oratoria, su capacidad de conectar con los demás, su capacidad de poder dar un discurso o hacer una exposición frente a diferentes personas y tener impacto, ¿no? Y definitivamente desde los romanos y desde los griegos el teatro ha sido un espacio en el cual se aprendía retórica y oratoria. Entonces sí, es el lugar, ¿no? Y de alguna manera las prácticas teatrales, los ejercicios teatrales, como también algunos ejercicios de disciplinas como impro o clown, permiten que quien está estudiándolo se desenvuelva de una manera muchísimo más eficiente frente al espectador y entienda. Hay una cosa que dice Oscar Wilde, que es con la que empiezo por lo general clases de oratoria, por así decirlo. Oscar Wilde dice que si tú vas a escribir una obra o una novela o quieres escribir, hay dos reglas: tener algo que decir y decirlo, ¿ya? Y es como obvio, ¿no? Pero es que cuando a veces poner de relieve lo obvio ayuda a entender qué es verdaderamente lo único que se tiene que hacer. Y en el acto comunicacional lo más importante es primero tener clarísimo cuál es el mensaje. Y una vez tengo claro cuál es el mensaje, me puedo empezar a sentir seguro de que ese mensaje tiene valor. Y si ese mensaje tiene valor, empieza a ser mucho más sencillo evadir y destruir los miedos y los obstáculos que se presentan a la hora de hablar. Y en segundo lugar está el decirlo, que evidentemente del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Tú tienes que tener una serie de mecanismos expresivos y de mecanismos vía los cuales vas a poder expresar tus ideas. Eso es lo que se aprende en una clase de teatro, sobre todo orientada a la retórica y a la oratoria, ¿no? Y en ese sentido, esos mecanismos te sirven para que ese mensaje que tú ya tienes y que es fundamental, que tú estés muy seguro de cuál es, puedas poco a poco encontrar la manera de hacerlo lo más claro posible y lo más legible posible para aquel que te está oyendo, ¿no? Y para una persona que recién quiere, no sé, incursionar, ahorita ve este video y dice, quiero meterme a alguna clase, pero nunca ha hecho nada. ¿Cuál sería mejor? ¿El impro, el clown, oratoria o teatro, lanzarse? Mira, si lo que quieres de frente ir a cuestiones de oratoria, evidentemente cualquier taller de impro, de clown o de actuación va a ayudar, porque de alguna manera los ejercicios que se van a realizar van a soltar al estudiante, van a permitirle encontrar algo dentro de sí y van a permitirle también encontrar medios expresivos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en La Vaca tenemos un coach personalizado en el cual sí podemos ya no solamente hacer ejercicios de impro, de actuación, sino ir directamente al grano, por así decirlo, ¿no? Y es como, a ver, ¿qué quieres comunicar? ¿Cuál es el mensaje? Lo vamos ordenando y a partir de eso empezamos a construir una serie de ejercicios que estén orientados a lo que el alumno específicamente necesita, ¿no? Como es personalizado, se puede hacer un trabajo mucho más fino. Entonces eso es lo que yo recomiendo si alguien quiere como que tener resultados inmediatos. Pero eso no quita que cualquier clase de actuación, impro o clown va a también tener cosas muy interesantes, va a tener dinámicas grupales que un coach personalizado lo tiene, va a tener también momentos de muchísima diversión, porque actuar, improvisar, hacer clown
es divertido, es placentero, es terapéutico en ese sentido. Entonces, en un coach personalizado, quizás no tengas eso, pero vas a tener un trabajo mucho más metódico y mucho más específico en relación a los objetivos que quieres conseguir, ¿no? Y bueno, al inicio empezamos a hablar de que tú has estado en diferentes producciones, tanto televisivas también como en obras teatrales. ¿Y cuál de todos esos personajes tal vez se ha quedado más impregnado en Fernando? Bueno, hay dos personajes. Uno creo que si alguien ha seguido mi carrera es evidente, ¿no? Que es el personaje de Hamlet, porque además lo he hecho varias veces. Sí. Y ahorita mismo estoy haciendo una performance alrededor de él y podría decirse que, digamos, así como alguien egresa de una universidad con una tesis, bueno, mi trabajo como actor de alguna manera orbita alrededor del personaje de Hamlet. Pero también hay otro personaje muy importante que de hecho es el Hamlet español, que es Segismundo, ¿no? Y he trabajado alrededor de ambos, me interesan mucho ambos porque me parece que representan dos miradas completamente distintas de la realidad y que involucran dentro de sí una religiosidad distinta, un pensamiento distinto, una política distinta, siendo Segismundo el representante del catolicismo y siendo Hamlet el representante de la modernidad, del protestantismo con sus matices, pero digamos que hay dos maneras de ver el mundo completamente distintas, la española y la anglosajona. Hamlet representa evidentemente a la anglosajona y Segismundo a lo español. Entonces, al comprender esos dos personajes, se entiende muchísimo sobre la Edad Media, sobre la Edad Moderna, y se entiende muchísimo mejor cuál es la situación del espíritu humano hoy en día gracias a esos dos personajes. Es muy interesante y de hecho los que han podido ver la obra, las obras, es como llega a cautivar de una manera distinta, ¿no? O sea, desde, no sé, de inicio a fin te envuelve. ¿Y alguna vez ha pasado que, como hay muchos actores que cuentan en Hollywood, les queda eso en su vida diaria sobre el personaje? Sí, mira, yo hasta hace unos años, o quizás incluso meses, porque han pasado varias cosas en los últimos meses, te hubiera dicho que no, pero mm, desde la perspectiva que estoy también construyendo ahora y desde las investigaciones que he hecho y la experiencia que puedo haber ido ganando, o sea, sí te diría que cuando uno toma en serio el proceso actoral, y es lo que intento hacer y lo que intento enseñar también en La Vaca, evidentemente sí estás entrando en contacto con personajes que a veces pueden ser muy luminosos, como Segismundo al final, porque empieza bien, bien oscurillo, y también personajes muy oscuros, ¿no? Muy oscuros, o sea, literalmente demoníacos, literalmente, como por ejemplo el personaje de Iago, ¿no? Que es un personaje que está en la obra de Otelo que sí realicé. Entonces, si me afectó, si quedó marcado, yo creo que no, porque también, precisamente porque sé cómo actuar, porque tengo la técnica para hacerlo, porque la he aprendido en estos años, sé diferenciarlo, pero sí es cierto que por más técnica que haya, igual uno tiene que meter las manos, por así decirlo, en una suerte de brea, ¿no? Que es el espíritu de este personaje, al que uno tiene que servir, al menos en el momento que está actuando, porque si no, no estás haciendo bien el trabajo. O sea, tienes que abrir tu alma para que el personaje entre. Y eso sí tiene un nivel de peligro. Pero me parece que si uno es consciente del peligro y uno está bien guiado y uno tiene la técnica para hacerlo, entonces no hay por qué temer. Pero si uno entra, digamos, sin tener conciencia de lo que está haciendo, hay dos posibilidades. O que la obra salga mal, en el sentido de que no hay ningún verdadero encuentro con el espíritu del personaje, o que salga bien, pero que salga con costes psicológicos para el intérprete, ¿no? Entonces, obviamente, no es deseable ninguno de los dos casos. Lo mejor es hacerlo con buena técnica, siendo consciente de que uno está jugando, no con fuego, pero de alguna manera con situaciones en las que puede comprometerse la psicología del individuo y saber cómo navegar esas zonas, ¿no? Sí, porque pasan por muchos procesos emocionales. Creo, por ejemplo, en las obras, que por ejemplo, Hamlet, que pasa por un montón de momentos tristes también, o sea, como sombríos, o sea, que él no se da poco de pena, ¿no? Como una sensación de depresión, de tristeza, y eso también
a la persona luego le puede afectar, porque muchas personas no pueden tener la técnica, pero finalmente eso los puede invadir, ¿no? Sí, y yo te diría que, o sea, la palabra tristeza queda corta, ¿no? O sea, hay un momento que es el momento más álgido del personaje, en donde tú puedes deducir, porque está en el texto, el personaje está verdaderamente sintiendo que quiere matar a su madre y quién sabe qué cosa más. Porque hay un momento en el que él dice que el alma de Nerón no me posea. Nerón es acusado, bueno, no acusado, mató a su madre y además se sospecha que tenía relaciones incestuosas con ella. Eso ya no es seguro. Claro. Pero el que la mató es casi seguro, al menos dentro de la historiografía romana. Entonces, que Hamlet te esté diciendo antes de entrar al dormitorio de su madre, por favor, Dios, no permitas que el alma de Nerón te posea, porque definitivamente está tentado por cosas bien oscuras, ¿no? Entonces ya no estamos hablando meramente de una tristeza o una depresión o un no saber qué hacer con mi propia vida. Está el personaje, digamos, entrando a zonas bien densas, bien turbias del espíritu humano. Y sí, o sea, como actor, tiene que verlas, tiene que entenderlas, tiene que padecerlas con el personaje. Yo enseño en la vaca multicolor a agonizar en el escenario. O sea, uno tiene que morirse en el escenario, tiene que poner el pellejo. Si no, no va a ocurrir el acto teatral. Pero hay técnicas y hay maneras y hay sobre todo el por qué estás haciéndolo. Si lo estás haciendo como un servicio para que la gente pueda ver qué significa esa vivencia, entonces hasta cierto punto estás resguardado. Si lo estás haciendo por vanidad, para que me mire y para que todo el mundo diga, ¡ay, qué lindo actúas! Entonces, por ahí puede verdaderamente no ser un trabajo fino y además que finalmente tú mismo te pongas en riesgo. Y si ya hablamos de técnicas, pero técnicas para los que no estamos en esta esfera de la actuación, Claro. en el mundo corporativo, volvemos Sí. a ese mundo, ¿cómo poder gestionar las emociones? ¿Cómo lo hace un actor, no? O sea, ¿qué clave podrías dar para gestionar en los momentos más álgidos, ¿no? Porque en el día a día hay grandes momentos en los cuales uno puede o perder los papeles o tener mucha tristeza en un sector que a veces es agresivo, ¿no? Sí. Justo ahora estoy haciendo un coach con un chico que trabaja en el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un momento estábamos conversando y le dije, mira, obviamente yo sé que tú no vas a tener una vivencia trágica en el aeropuerto. O sea, difícilmente, no sé, le ponía un ejemplo de Edipo Rey. Edipo Rey, en un momento de la obra, Edipo Rey se entera de que ha matado a su papá y que se ha casado con su madre y que ha tenido 4 hijos con ella. Entonces estamos hablando de una vivencia, bueno, trágica. Eso sí, es trágica, ¿no? Entonces, obviamente, exponiendo en un aeropuerto no vas a tener que pasar por eso, pero eso no quita que haya una vivencia y una serie de obstáculos que sí, quizás no sean de esa magnitud, pero que sí involucren de que tú estás exponiendo y de pronto viene el miedo de, oye, estaré fracasando, oye, estaré no siendo lo suficientemente útil para la empresa en la que trabajo, y eso, mira cómo opera la mente, ¿no? Entonces no significará eso que en el fondo no valgo. Entonces, o sea, por más que no sea una tragedia griega, en una exposición en el trabajo, por más que sea un trabajo común y corriente, también se aparecen vivencias que pueden tocar no fondos tan terribles, pero sí pueden minar la estabilidad emocional de una persona. Uh-huh. Y por tanto es bien importante que en un proceso de aprendizaje del acto comunicacional, que yo pueda, como alumno, digamos, saber cuáles son los mecanismos de la mente, cómo opera mi mente, cómo operan las voces de mi mente y cómo me autosabotean en los momentos más importantes en el trabajo, ¿no? Y para eso el teatro es muy útil, ¿no? Y el proceso actoral es muy útil, porque cuando tú estás haciendo un personaje, tienes que ser consciente de todos los procesos mentales por los que atraviesa. Y hasta cierto punto, yo últimamente, cuando estoy trabajando con personas que trabajan en el mundo corporativo, les propongo, salvando las distancias, pero que construyan una suerte de personaje a la hora de hacer una exposición. Que se conciban como algo que no es exactamente ellos en su vida cotidiana. Porque, o sea, para eso sirve el personaje. Uh-huh. Cuando yo entro a hacer una obra de teatro,
yo sé que mi identidad como Fernando está resguardada. Claro, como Que cuidar. no estoy siendo yo. En el fondo sí lo estoy siendo, pero es como, es algo más personal, es algo más íntimo lo que está poniéndose en el pellejo del personaje. Claro, es como que estás en el núcleo dentro y afuera está el caparazón que te protege. Así es. Entonces ese caparazón se queda a un costado y yo puedo, digamos, hablar desde mi propia verdad, gracias a la ficción del personaje. Entonces a mí me parece totalmente razonable que cuando uno está en un ambiente corporativo y sobre todo si tiene que ponerse a hacer una exposición o algo semejante, que conciba en algún nivel de analogía lo mismo. Tampoco es que vas a llamarte distinto, ¿me entiendes? No es que vas a desarrollar otra personalidad, pero es como, es muy simple. O sea, yo ahorita estoy conversando contigo, pero si tuviese que hacer una exposición, de pronto sería, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a empezar la exposición. O sea, ¿me entiendes? Te das cuenta que hay como un personaje, Ajá, ¿no? claro, porque la voz cambia, hay una impostación más. Así es. Entonces, eso es como una pequeña máscara que protege. Y que no es que ahora ya no soy Fernando. Sí. Es simplemente que construya una pequeña máscara para diferentes situaciones sociales. En el buen sentido, no para mentir, no es una cuestión de hipocresía. Yo no subo al escenario y soy hipócrita. Al contrario, de hecho, es vía el personaje y vía la ficción que uno puede ser más verdadero. Y me parece que esos mecanismos, esos artilugios teatrales, sirven muchísimo para el trabajo corporativo, ¿no? Buenísimo. Así que pueden también poner ustedes alguna vivencia en los comentarios que tengan sobre si han utilizado alguna máscara, alguna cosa en el mundo corporativo. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que agradecer a nuestro auspiciador, Aquananda. Gracias a Aquananda por acompañarnos aquí. Quería hacer un breve comentario aprovechando también la oportunidad que me dan. Y es que, Sí. claro, también en La Vaca justamente nos hemos especializado en talleres corporativos. O sea, tenemos incluso una suerte de área que se llama la metamorfosis corporativa, en la cual tenemos una serie de planes y de estructuras que le ofrecemos a las empresas para que éstas, a través de un método actoral que está plenamente desarrollado, estudiado, lo hemos trabajado ya durante un año, se le ofrece a las empresas diferentes programas. El más interesante es el de metamorfosis corporativa, que le ofrecemos a la empresa hacer una obra con los trabajadores. ¡Qué increíble! Sí, una hora quizás pueden ser 2 meses, 3 meses. Y a partir de esa obra en la que participan los que quieren como actores, pero también hay otras áreas, pueden ser directores, productores. Entonces cada uno se va acoplando al proceso de construcción de un montaje en relación a lo que esa persona siente que puede aportar. Y eso es más que un team building, ¿no? Es una experiencia de largo plazo en el cual se mezcla proceso artístico, team building, capacidad de oratoria, capacidad de trabajo en equipo, reconocimiento de habilidades y muchas otras cosas que en metamorfosis corporativa se permite desarrollar a fondo, ¿no? Y durante un buen tiempo. Es interesante porque eso ayuda mucho a que conozcas fuera, porque a veces estamos trabajando 8 o 9 horas y solo conoces esa parte de la persona, pero fuera puedes descubrir de que alguien tiene mucho más talento, hay alguna conexión diferente con tus compañeros. Efectivamente, o sea, de hecho, en el trabajo que hemos hecho nosotros, parte de lo que hablamos es que en un proceso de montaje, las personas descubren talentos que no tenían la menor idea que tenían. Y por tanto también el jefe de una empresa o el jefe de una corporación puede entender que alguien que de pronto no sabía que se tenían esos talentos, de pronto tiene un liderazgo, tiene una capacidad de oratoria que sorprende y a partir de la experiencia del montaje teatral y de la metamorfosis corporativa, se puede entender que, oye, esta persona tiene también esas habilidades, quizá podría realizar estas tareas, ¿no? Claro, ya lo saben, también si a alguien le interesaría eso, Baquín se pueden contactar con Fernando para que lleguen eso a su corporación. Y ahora, mira, la actualidad nos ha llevado a, en todos los espacios, podernos cambiar con la llegada de la inteligencia artificial, porque ha venido a revolucionar todos los mundos, ¿no? Desde que ya puede hacer una pauta hasta que puede ponerte fotos, imágenes, ediciones. Tú has llevado un curso de inteligencia artificial y quiero saber cómo eso te ha servido en tu desempeño actoral y si hay alguna viada para utilizarlo en el mundo de los actores. Bueno, definitivamente la inteligencia artificial pone una serie de problemas, incluso éticos, en relación al trabajo, en relación al trabajo de los artistas.
Yo creo que esas discusiones se van a tener que tener sí o sí. Creo que es una tecnología que es irreversible, es como la aparición de la imprenta o la aparición del internet. O sea, ya ingresó al sistema laboral y no va a salir. Entonces hay que convivir con ella. Y como toda tecnología tiene extraordinarias posibilidades para el ser humano y también peligro, ¿no? Entonces, primero hay que tener presente que inevitablemente se va a tener que tener mucha conciencia de cómo utilizarla. Pero haciendo esa salvedad, digamos que hoy día yo creo que lo sensato es tratar de aprender cómo usarla y usarla de la mejor manera posible, de nuevo, ¿no? Al servicio de la búsqueda de la verdad, etc. Y en ese sentido, yo he usado la inteligencia artificial, sobre todo como productor, también como artista en alguna medida, porque claro, por ejemplo, tengo que hacer un personaje y yo sí voy a ChatGPT en algunos casos y dialogo con el ChatGPT para razonar. A mí me parece que el ChatGPT es una extraordinaria herramienta para razonar. Le haces buenas preguntas y si están bien formuladas te puede dar una serie de conclusiones que tú quizás tardarías pues meses en llegar a ello, ¿no? O quizá días, pero tardarías mucho y no los 2 minutos que toma el ChatGPT. Entonces ahí hay una aceleración del proceso de razonamiento que es formidable. Yo uso eso constantemente. Le invito también a los alumnos a que lo usen. De hecho, tenemos en la Vaca Multicolor un GPT que se llama Lucidez Actoral. Está hecho para que tú preguntes, oye, ¿qué piensas del personaje de Macbeth? Inmediatamente te da una suerte de carta en la cual está bastante ordenado cuáles serían los puntos más importantes a entender de este personaje. Y además también qué tesis actorales hay interesantes sobre ese personaje, de qué ángulo se podría entender ese personaje desde, no sé, alguna versión como de Stanislavski o de Chekhov o de Meyerhold, que son estudiosos de la acción, grandes maestros del pasado. Y en ese sentido me parece que funciona, ¿no? Luego también la inteligencia artificial te permite tener imágenes. Claro. Que te permiten también reconstruir el vestuario de tu personaje. Te permiten visualizar al personaje de una manera que quizás no te hubieses imaginado. Te permite también concebir una escenografía, una posible escenografía, a barata costos también. Es verdad que también en ese abaratamiento de costos hay muchos artistas que probablemente vayan a padecer pérdida de trabajo. Es cierto eso, y eso es algo con lo que hay que lidiar y que yo no tengo la respuesta ahorita, porque ya compete pues a un debate jurídico en realidad. Pero sí considero que obviamente lo primero que tendrían que hacer estas personas como diseñadores gráficos, escenógrafos, es también volverse expertos en el uso de la IA para que, digamos, una persona común y corriente no pueda lograr lo que esa persona por su expertise puede lograr con la IA en tanto herramienta. Me parece que esa es una salida más o menos razonable que encuentro así a la mano. Pero como insisto, ¿no? Eso es un tema bastante más complejo. ¿Y cómo lograste, por ejemplo, realizar esta IA también para la Vaca Multicolor enfocado en sistema actoral, que es algo muy interesante porque ya es para un nicho específico y ayuda mucho, sobre todo para los que recién están empezando, los que quieren aprender más en profundidad? Bueno, o sea, yo empecé a investigar, bueno, en las clases y también como quien se va relacionando de tú a tú, ¿no? Con la inteligencia artificial y la usé mucho en un momento. Ahorita lo estoy usando menos, pero hubo un momento en el que sí me emocioné y o sea, creé varios GPTs y me servían porque de alguna manera era como un chatbot entrenado, ¿no? Por más o menos una serie de razonamientos que yo quería que el chatbot hiciera de manera automática. Claro. Y a partir de eso se me ocurrió que, claro, podría crear uno que estuviese al servicio de la creación natural. Y fue lo que hice, ¿no? O sea, no es nada complicado. crear un GPT en realidad. Entonces, simplemente es la originalidad con la que lo hace. Sí, y eso es algo muy interesante y también esto ayuda a motivar, creo, a otros actores o personas que están en el rubro de la educación, ¿no? Que tal vez no se quieren involucrar mucho con la IA. ¿Qué le dirías también a estas personas que no quieren apostar por la innovación? Porque es algo que, como habías dicho en el inicio, nos va a llegar a todos, es como la imprenta, como el tema de la radio, como la televisión, ¿no? Que llegaron y se quedaron. Yo creo que quienes están en contra de la IA es como alguien que se opone a la llegada del invierno. Claro. O sea, puedes oponerte, pero va a llegar igual y si no estás abrigado, pues
la vas a pasar mal. Entonces, es eso, ¿no? O sea, me parece un poco necio, la verdad. Oponerse tajantemente a la IA. O sea, claro, hay un orgullo quizás inicial, pero a la larga me parece que no tiene ningún sentido ni ningún beneficio, ¿no? Claro, y yo quería también regresar un poquito a lo que habías hablado del caparazón, de cuando estamos en un mundo corporativo y tenemos que crear un personaje. Sí. Es verdad que tanto la voz y la posición del cuerpo ayuda a fortalecer un mensaje o también a entorpecer un mensaje. Absolutamente, sí. O sea, de hecho, una de las cosas que uno aprende actoralmente es que, digamos, tú estás construyendo un personaje y tú tienes que tener perfectamente claro cuál es su postura corporal y cuál es su imagen vocal. Porque para ser, tú tienes también que aparentar lo que eres. O sea, si la apariencia no está en relación con lo que eres, entonces hay algo que no está funcionando ahí. Entonces, claro, en una situación corporativa, tú tienes que aparentar firmeza, solidez, seguridad. Y obviamente estar encorvado no da una relación, no comunica eso. Entonces uno tiene que ser muy consciente de cuáles son los modos verbales y cuáles son los modos de postura que comunican una serie de cosas y hacer todo lo posible por encajar con esos modos. Y en ese sentido sí hay una construcción, ¿no? Una construcción sana, porque al final lo que tienes es una apariencia correcta. Obviamente la apariencia no basta. O sea, también tienes que tener una integridad interna, ¿no? Pero si la integridad interna no está apoyada en una apariencia que revele esa integridad, entonces te estás haciendo un flaco favor, ¿no? En relación a tu integridad. Entonces, obviamente, las dos cosas son pilares que tienen que estar bien constituidos y bien fundamentados a la hora de tener una relación social. Y si das un tip, por ejemplo, ¿qué cosa hacen los actores antes de salir a escena que podrían también replicar, por ejemplo, cuando uno está en el mundo laboral y tiene que hacer una presentación o tiene una reunión un poco pesada y va a entrar, ¿no?, a un lugar donde hay mucha gente, mucho público, ¿no? Mira, hay un ejercicio que yo siempre hago muy, muy simple, que es casi podría decirse que una meditación. Lo es en cierta medida, pero es muy importante porque sí está concentrada en el pecho, ¿no? Por ejemplo, si alguno de nosotros tuviera un problema personal grave y de pronto el problema personal está tan grave que ya no puedo más y tengo que irme al baño, porque necesito estar a solas un momento, ¿qué va a pasar? Que es como, hola, dame un momento. Sí. Voy a ir al baño y en el baño voy a hacer esto. ¿Bien? ¿Qué cosa? Eso que está... Ese es el caparazón. Cuando entras al baño te permites, como ya estás solo, sacarlo a un lado. ¿Bien? Ese caparazón, cuando estás en relación con la gente en una exposición y sobre todo en un teatro, no sirve. Lo que sirve es estar entregado a tu propia verdad, con la confianza en que lo que tienes dentro vale. Y por tanto, lo que yo recomiendo es que antes de entrar a una exposición o a una situación en la que vas a tener que dar un mensaje importante para gente, que apeles, también tienes que haberte preparado, obviamente, si no, no hay mucho que hacer. Pero si estás preparado, o sea, si has preparado lo que vas a decir, entonces es como, detrás está el pensamiento de, no tengo nada que ocultar. Si tienes algo que ocultar, entonces eso también es un problema. Claro. Que ya no debería estar ahí. Eso ya sería otra cosa que resolver si tienes algo que ocultar. Pero si no, si estás tranquilo con lo que has hecho y con la preparación que tienes, o sea, pero es como, o sea, tiene que sentirse que se abre. Esto que está aquí, o sea, aquí está la mente, aquí está el intelecto, aquí está el corazón. No solo el órgano, sino cuando hablamos hoy, te voy a hablar del corazón, te voy a hablar desde adentro. Se siente acá. Entonces uno tiene que soltar esto. Y desde esta soltura entras y hay como una suerte de abandono, pero un abandono de fe en realidad, como, oye, confío.
Confío en que he hecho mi trabajo previo, por supuesto, si no, no va a salir, no es magia tampoco. Tengo mi trabajo previo, me relajo, confío, y esa confianza poco a poco se va a manifestar en que las cosas van surgiendo, van dándose. Eso es algo muy bonito porque ayuda mucho en estas situaciones donde uno tiene nervios de hablar, de soltar en público, De fallar. de fallar, el miedo a fallar. Y si alguien desea empezar, como hablamos al inicio, ¿por dónde sería? ¿Cuál sería el camino? Bueno, obviamente lo primero es ser responsable en la previa, por así decirlo, ¿no? En los actores hablaríamos del trabajo de preparación, del ensayo, ¿no? Pero claro, uno puede haber ensayado días, o sea, y pasar la letra, y llegas al estreno y vienen esos nervios. Entonces, claro, si tú tienes el ensayo hecho, tienes toda la licencia y el derecho de verdaderamente confiar plenamente. Y ahí simplemente hay que hacer ese salto. Abro nomás. Pero claro, antes de eso, sí tiene que haber un proceso de responsabilidad y de criterio y de sensatez y de ensayo. En el caso de una exposición corporativa, claro, no es un ensayo actoral, pero sí es una práctica, ¿no? Es una práctica, es un estudio que está detrás de lo que vas a exponer, una claridad de cuál es el mensaje y una claridad de cuáles van a ser los medios expresivos vía los cuales vas a comunicar ese mensaje. Entonces, si tienes esa preparación, el miedo va a venir, pero ya tienes todo el derecho De soltar. soltarlo absolutamente. Pero claro, lo primero es tener esa preparación previa. Y para ir cerrando, si alguien que está viendo este video nuevamente dice, me gustaría soltar los miedos, quiero aprender, no quiero dedicarme actoralmente tal vez, pero quiero aprender. ¿Por dónde podría empezar? ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, en ese caso, definitivamente, como decía hace un rato, ¿no? O sea, cualquier taller de actuación, de impro o de clown, te va a dar herramientas. Pero también si tienes la necesidad de algo más fino y un trabajo más concreto y más rápido y más eficiente, obviamente lo que se necesita es un coach personalizado en relación además a los objetivos que tú mismo te estés planteando. Una guía, que en este caso en La Vaca la damos, y que tiene que ver con, cuáles son los objetivos que tienes, qué necesitas, cuándo es tu exposición, además. Y a partir de eso se va construyendo. Porque también, digamos, en La Vaca hay conocimientos de dramaturgia. El nivel de dramaturgia es cómo contar una historia, ¿no? Y muchas veces, no siempre, una exposición también radica, el éxito de una exposición radica en que el mensaje se convierta en una narrativa que produzca emociones también en el espectador. Y eso también se enseña, ¿no? Eso es un proceso dramatúrgico. No tienes que crear una obra ni un arco dramático, pero sí al menos tienes que tener claro ciertos conceptos de cómo se construye un cuento, de cómo se construye una fábula. Y es interesante porque esto nos da a entender, y a todos los que están viendo el video, de que el mundo actoral no tan solo acaba en escenario o en producciones, sino que ahora y han desarrollado diferentes cosas que también ayudan a otros sectores, como lo que comentabas del mundo corporativo, de hacer obras para ese sector, o el tener un coach, cosas diferentes que ayudan también a que todos desarrollen habilidades que no siempre uno nace con eso, ¿no? Sí, definitivamente. En ese sentido, como mencionaba, ¿no? O sea, en el teatro también se aprendía retórica, también se aprendía oratoria, ¿no? Y eso hay que recuperarlo y llamarlo por su nombre, porque eso es. Entonces sí, o sea, nosotros también damos cursos de eso y efectivamente le da al estudiante una seguridad, una templanza, una confianza en su propio mensaje y la seguridad de que tiene los mecanismos expresivos correctos para llegar y generar un impacto en el espectador. Muchísimas gracias, Fernando, pero antes de irnos quiero preguntarte ¿qué nuevos proyectos tienes? ¿Dónde te pueden encontrar para que todos los que nos vean estén atentos?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Nosotros ahorita tenemos funciones de Hamlet, Príncipe de la Locura, que es una performance libre que actúo y dirijo y que musicaliza Andrés de la Sur, que es un gran músico. Vamos a hacerla en el Museo Metropolitano de Lima y reestrenamos, porque es una temporada que ya ha venido siendo exitosa, y la vamos a reponer desde el 17 de enero de 2026, pero las entradas van a estar a la venta ya, y si alguien quiere, se han estado vendiendo muy, muy pronto las otras funciones, por eso hemos abierto nuevas, así que si desean, corran. Además de eso, el año que viene vamos a montar varias obras con exalumnos, porque la idea también de La Vaca es construir una suerte de compañía teatral en la cual los exalumnos puedan tener una salida laboral pronta, y además también ir construyendo la estética que comenté al inicio, ¿no? Entonces vamos a hacer una obra que se llama El Rey se muere, que es muy graciosa, es de las obras más graciosas que he estado trabajando en los últimos años. Y además otras obras como La vida de sueño, teatro clásico vamos a hacer, Otelo y otras obras que vienen más adelante. Entonces eso, y nada, muy contento, ¿no? Muy contento de empezar ese proyecto. Buenísimo, se vienen buenos proyectos, así que no se olviden de seguirlo en redes sociales también para que estén enterados de todo, y también sigan a La Vaca Multicolor también por si quieren estar en los talleres. Gracias. Y así que, bueno, si les gustó este episodio, denle like y también no se olviden de suscribirse. Así que nos vemos en el siguiente. Bye.